Bienvenidos a este video. Vamos a hacer un repaso básicamente del curso de Access de una forma bastante rápida, como un refuerzo. De esta manera vamos a tomar como ejemplo una clínica y, tal como dijimos en algún momento, el corazón de la base de datos está formada siempre por 2, 3, 4 tablas. Entonces, en el caso en particular de la tabla de la base de datos que estamos viendo, que es de gestión comercial, tenemos nosotros la tabla de clientes, la tabla de productos, la tabla de ventas y la tabla de venta de detalles. Básicamente porque en toda actividad siempre vamos dirigido hacia algo. Entonces, en este caso vamos a considerar una clínica, y para ello lógicamente la clínica se dirige hacia alguien, ¿no? Que básicamente son nuestros pacientes. Entonces, esa es nuestra primera tabla que vamos a tener que crear. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo estamos haciendo acá? Porque eso es lo primero que se tiene que hacer. Primero se hace el diseño de la base de datos, ¿no? Como igualmente sucede, por ejemplo, con una casa. Entonces, primero se hacen los planos y después ya se puede habitar. Entonces acá sucede lo mismo. Acá nosotros tenemos la tabla, en el caso de la clínica, ¿a quién vamos dirigido? Hacia los pacientes. O sea, ¿por qué nosotros abrimos nuestras puertas de la clínica? Porque pretendemos tener a nuestros pacientes. Pero igualmente también, si un colegio abre sus puertas, es porque pretende atender alumnos. Y si un negocio abre sus puertas, es porque se orienta hacia el cliente. Entonces, acá mismo tenemos nuestro paciente, pero en toda actividad siempre ofertamos algo. Entonces, la clínica oferta consultorios, al igual que el colegio oferta grados de enseñanza. Y el grado de enseñanza y el negocio pues oferta productos, ¿no? Entonces siempre ahí está, siempre tengan en cuenta ustedes a quién me dirijo. Me dirijo hacia los pacientes, en el caso de la clínica. ¿Qué le oferto? Le oferto consultorios, atenciones, ¿ok? Pero siempre hay una tabla que va a unir a estas tablas. Entonces siempre va a haber una tabla que se encargue de hacer la unión entre estas dos tablas, que vendría a ser la tabla de citas, en el caso de la clínica. En el caso de un colegio, las matrículas es la que une al alumno con los cursos o con los grados de estudio. En el caso de el comercio, la tabla que une a los clientes con los productos es la tabla de ventas. Entonces siempre va a haber una unión. Ahora, estas tablas van a estar relacionadas, van a estar unidas, no están dispersas. De tal manera que nosotros vamos a tener una relación entre la tabla de pacientes, que es esto de acá, y la tabla de citas. Y acá también va a existir una relación entre las citas y los consultorios. ¿Ok? Va a haber siempre esa relación. Entonces, ahora nosotros vamos a definir qué tipo. Ojo, estamos haciendo la parte del diseño siempre primero. Entonces yo cojo esta relación que está acá, ¿no? Voy a analizarla a esta relación y le digo, ¿qué tipo de relación es? Yo digo, ¿un paciente le puedo dar varias citas? Es obvio, ¿cierto? O sea, un paciente como Jorge Salazar llega hoy día a la clínica dental y se atiende. Entonces está teniendo una cita. Pero dentro de 5 días más llega nuevamente, se vuelve a atender, es otra cita. Es el mismo paciente, pero ya tiene otra cita. ¿Ok? Entonces llega dentro de 3 meses más, igualmente tiene otra cita más. Es el mismo paciente, es la misma persona, pero con 3 citas diferentes. Incluso si la clínica es de repente amplia, quizá nosotros pudiéramos tener citas en diferentes consultorios, ¿no? Se puede tener cita en odontología, cita en cardiología, cita en oftalmología, en fin, ¿no? Entonces, la relación que va a existir acá es una relación de uno a varios.
¿Ok? Al existir una relación de 1 a varios, entonces el resto ya viene por añadidura. Entonces yo digo, oye, si mi relación es de 1 a varios, entonces el 1 se encuentra en la tabla de pacientes. Por lo tanto, yo necesito un campo código que una a ambas tablas. Entonces voy a requerir de un campo, código. ¿Listo? Voy a requerir un campo código aquí que me permita unir a esta tabla. ¿Listo? Ahí. Y que me permita unirlo con otro campo código acá. Ahí. ¿Listo? ¿Ya? Pero si nosotros analizamos, quiere decir que si en esta relación yo voy a tener un campo código aquí para que se una con esto, entonces voy igualmente a tener otro código aquí para que se una con este código de acá, ¿cierto? O sea, para que se puedan unir las tablas yo necesito códigos, pero ya aquí tendría 4 campos que se llamarían igual. Y eso a la larga me va a generar problemas. Entonces, si bien es cierto, esto es válido, o sea, se puede poner así como está, no es aconsejable que se haga. Entonces, como yo estoy analizando esta consulta nada más por el momento, esta de acá no, entonces yo voy a ver en este momento y digo, mira, ve, la relación es de 1 a varios. Como el 1 está en la tabla de pacientes, entonces a este campo le voy a llamar paciente código. Ahí, paciente código. Ese es el nombre que le voy a dar a este campo. Entonces, ¿y cómo se va a llamar este de acá? Bueno, llamémoslo igual, pues. Llamémoslo igual y le vamos a llamar igual paciente código. ¿Puedo ponerle un nombre diferente? Sí, se le puede poner un nombre diferente. ¿Ya? Pero claro, si yo le puedo poner el mismo nombre para darme cuenta que esos dos campos que se llaman igual están unidos, pues hagámoslo, ¿no? Entonces, tenemos acá paciente código con paciente código. Entonces, yo ya tengo, mira, esta relación. Ahora, si yo continúo con esto, no miremos lo de acá por el momento, continúo con esto, yo digo, oye, pero si este paciente código y este es paciente código, ¿cómo va a saber la computadora que este es 1 y este es varios? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que indicarle? Tengo que indicarle que además de ser paciente, este de acá tiene que ser una clave principal. ¿Y cómo hacemos la clave principal? Mediante la llavecita, ¿no? Una llavecita que le vamos a poner aquí, ahí, una llavecita. ¿Ok? Esta es la clave principal. Entonces, si este campo, el que está en pacientes, es clave principal, pues el otro no debe ser clave principal. ¿Por qué? Porque si yo le pongo clave principal acá, estaríamos considerando que es una relación de 1 a 1 y de acuerdo a lo que nosotros estamos definiendo, es una relación de 1 a varios. Entonces, para que sea una relación de 1 a varios, entonces el 1 tiene que ser clave principal, el varios no. El varios no. Algo más. Como este es un campo código que se encuentra con el 1, entonces vamos a considerarlo de tipo autonumérico. ¿Ok? Entonces este campo de tipo autonumérico me define el tipo de dato que va a ser este. Entonces este va a ser un autonumérico. Oye, si ese es un autonumérico, entonces este de acá, ¿qué va a ser? Este campo de acá va a ser número nada más. Va a ser número. ¿Ok? Entonces, si este es autonumérico, que es el 1, entonces el varios debe ser número. Si yo lo considero a este de acá de tipo texto, el de acá va a ser de tipo texto. Si este de acá lo considero número, este de acá también va a ser número. ¿Ok? No pueden ser fechas, no pueden ser de otro tipo de datos. Pueden ser o números, o textos, o autonumérico numérico. Bien, entonces, básicamente con eso hemos terminado ya de definir esa relación. Ahora, acá voy a definir nuevamente otra relación entre citas y consultorios. Entonces, ¿cuáles son los consultorios? Pediatría, ginecología, obstetricia, esos son los consultorios, oftalmología, ¿no? Entonces, esos son los consultorios. Ahora, a ese consultorio
¿Va a llegar solamente un paciente? No, ¿cierto? Todos los días llegan pacientes, todos los días llegan pacientes. Por lo tanto, mira, los pacientes para poder ser atendidos en ese consultorio necesitan de una cita, necesitan separar su cita. Por lo tanto, la relación va a ser de varias citas, no para un solo consultorio. Es lógico, ¿no? Es lógico. Entonces, acá le ponemos el signo de infinito para indicar que es muchos, y acá le ponemos el 1 para indicar que la relación va de varios a 1. También se estila ponerle así, ¿no? De 1 a varios. ¿Ok? Entonces, si ven esta simbología, como acá también le podemos poner, si ven ustedes esta simbología, es de 1 a varios, ¿no? Y de varios a 1. Ahora, nuevamente en esta otra relación que tenemos que analizar, tenemos que considerar que al momento de ponerle de la creación, nosotros decimos, ah, mira, ahora mismo yo tengo una relación de varios a 1. Entonces, yo necesito un campo código para que una estas dos, ¿cierto? Pero esto, me pongo a pensar y digo, oye, pero esto me va a generar problemas porque voy a tener dos campos que se llaman igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear el campo, y digo aquí, mira, como este campo, el 1 está en consultorios, entonces este campo de acá le voy a poner consultorio código, con código. Y el otro, ¿cómo se va a llamar? Puedo dejarlo con código, pero nuevamente reitero, ¿por qué vamos a hacernos problemas si le podemos poner el mismo nombre? Entonces sí, y eso me va incluso a ilustrar de tal manera que voy a saber qué campo está relacionado con qué campo. ¿Ok? Con código. ¿Listo? Entonces, ahí no voy a tener ningún problema. Y nuevamente llegamos, entonces acá tenemos el con código, voy a poner un poquito más hacia la izquierda. ¿Listo? Nuevamente, si la relación es de 1 a varios, ¿qué necesito? Necesito que este campo 1, que es el código, sea una clave principal, ¿cierto? Entonces le voy a considerar acá que es una clave principal. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? Voy a dibujarle que es una clave principal. Voy a indicarle por aquí una llavecita. ¿Listo? Ahí está. Llaves hay de diferentes modelos, ¿no? Así que listo, entonces esta es mi llave y voy a ponerla acá. Entonces quiere decir que esta es una clave principal. Ahí. ¿Listo? ¿Y qué más? Tiene que ser autonumérico. ¿Ya? Entonces es una clave principal, es un autonumérico, y este de acá tiene que ser un número. Ahí está. Listo. Estamos definidos. Ya está. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, claro está que aquí no solamente necesito que vaya el código, ¿cierto? Entonces necesito que vaya el código, necesito que vaya otros datos más, como por ejemplo, código de paciente. Necesito que vaya, por ejemplo, el paciente nombre, ¿cierto? Vamos a ponerle acá la abreviatura de la tabla, paciente nombre. ¿Listo? Necesito que vaya, vamos a ponerle aquí mismo, paciente, por ejemplo, fecha de nacimiento, paciente, ¿qué nos interesa del paciente? Por ejemplo, su nombre, su apellido, ¿no? Del paciente. Entonces vamos a ponerle acá paciente apellido, paciente fecha de nacimiento, paciente documento de identidad, ¿no? Son datos que se requieren del paciente. Por lo tanto, todos estos datos tienen que ir dentro de la tabla de pacientes. Ahí. ¿Listo? Ahora, si nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá yo voy a ir creando mi tabla de pacientes. ¿Qué es mi tabla de pacientes? El código 1 es, no sé, María Pérez.
El código 2 es Juan González. El número 3 es Erika Fuentes. Entonces, yo voy a ir guardando la información de los pacientes acá. Y acá lógicamente va a ir los consultorios. Entonces, ¿qué tenemos en el consultorio? Por ejemplo, obstetricia, ginecología, ¿no? Turno de la mañana, turno de la tarde. Esos serían los consultorios. Pero acá en citas también necesito datos. O sea, yo tengo acá el código del paciente y el código del consultorio, pero son códigos. Son códigos. Entonces, entre otros campos que voy a necesitar acá para las citas, que es puntualmente, por ejemplo, la cita, fecha de cita, ¿no? Entonces, es un dato que yo necesito. Por ejemplo, aparte que necesito cita finali. O sea, ¿por qué? Porque cita finalizada, cita atendida. O sea, se le atendió al paciente, sí, entonces listo, ya queda cerrada esa cita ya, ¿no? Entonces son datos que van a tener que ir aquí, ¿no? Ahí. Pero ojo, el tema para mí es esto, que aquí en citas yo voy a tener que poner códigos, ¿ya? Y ténganlo en cuenta, por favor, porque al momento de la creación vamos a considerar esto. Son códigos los que voy a poner aquí y no datos. Entonces, el problema va a ser que aquí en mi tabla de citas yo no voy a tener los datos en sí, sino básicamente números, y esto me va a llevar a generar campos de búsqueda. Entonces, por el momento dejamos allí, por el que no sea más pesado el video, y continuamos en este momento.